La azucarera que sopesa instalarse en Mérida aún no ha pagado las tasas de otorgamiento de licencia urbanística y de licencia de obra que el ayuntamiento había girado, según anunció ayer el alcalde de la capital extremeña, quien también adelantó que este grupo empresarial se encuentra realizando los trámites para construir una planta de cogeneración mixta que le permita ser sostenible y minimizar el impacto del coste energético. Aunque parece descartada la ubicación en el Reino Unido, no podemos vender la piel del oso antes de cazarlo, por mucho que Ciudadanos Extremadura dijera la pasada semana que daba por hecha la instalación en nuestra ciudad. Han pasado 2 meses y seguimos sin noticias de Dios, haciendo un paralelismo con la película de Agustín Díaz Llanes. Esperemos que pronto podamos contarles si esta gran empresa, esta gran planta de procesado de azúcar de la remolacha, se instala decididamente en Espacio Mérida. Buenas noches, bienvenidos a este programa número 738 de La Picota. Es martes, hoy saludamos a nuestros picoteros de esta jornada, que son Leonor Nogales. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Con agua, bienvenida, que ha sido, por cierto, el agua a lo largo de estos días, ¿verdad? Sí, es verdad, pero bueno, como hace tanta falta, yo creo que todos nos aguantamos, porque, hombre, siempre te gusta un poquito mejor tiempo, ¿no? Pero bueno, como no, pero nadie ha protestado. Falta, no, por eso me hace mucha falta. Efectivamente. Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Simplemente echando de menos a nuestro amigo Ruma. Le damos y le enviamos un cariñoso abrazo desde aquí. Lo tiene secuestrado un virus. Sí. Queremos que le dé su liberación pronto, y cuando le dé la liberación será muy bienvenido el hijo pródigo. Aquí el único que está deseando que deje de llover es Fernando para coger los espárragos. Un rato, que deje llover un rato. Luego se va viviendo todo lo que necesita el campo, hasta que sacan la hora por los grifos. Pero un rato que me dejen mañana, que tengo que ir, he quedado con varios espárragos y no quiero faltarle el respeto. Algún día me gustaría comprar tu agenda con la mía. Sí. Me ibas a dar una envidia tremenda. De hoy, pero bueno, ¿y si comparamos de la agenda de hace 15 años o 10? Bueno, yo te hablo de la de hoy, porque nos ha ilustrado aquí sobre la agenda que va a tener mañana miércoles, que es la de ir a coger espárragos de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora hacer otra cosa, o sea que... Pues no te la cambio. No, ya sé que no. Lo que no sé es si le habrá llovido mucho o no a Nino González. Buenas noches, ¿cómo estás? Que has estado en tierras también del Reino Unido. Sí. De Inglaterra. Pero no me ha llovido. ¿No te ha llovido? Me ha nevado. me ha nevado. Yo no sé por qué, pero hemos aparecido por allí en la semana que ha hecho más frío en Londres en los últimos 50 años. Con lo cual doy fe de que hacía frío. Hacía frío, ¿no? Sí. Pero a pesar del frío se cumplió el programa educativo que llevábamos y entonces, a pesar del frío, estuvimos allí, estuvimos bien. Un país muy diferente al nuestro en muchas cosas, aparte de circular por el carril contrario al nuestro. Allí los museos son gratis y las iglesias valen dinero, al contrario que aquí. Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención el que podíamos entrar en los museos nacionales y no costaba nada entrar. Veías a muchas familias allí y a mucha gente un día de diario, entonces me ha llamado la atención. Positivamente. Luego, lo he dicho, van al revés que nosotros. Será. En todo. Pero está muy bien esa iniciativa, ¿eh? Pero se está mejor aquí, te lo puedo asegurar, ¿eh? Eso, con los museos gratis y todo, el clima era duro. Bueno, hoy hemos conocido una noticia de la que vamos a tratar en primer término, y es que el pasado 26 de febrero concluyó el plazo de presentación de ofertas para el proyecto de ejecución, concesión, explotación de obras de remodelación del mercado municipal de Calatrava de Mérida. La delegada de contrataciones ha dado a conocer hoy que solo se ha presentado una oferta y es la realizada por reunión temporal de empresas formada por una sociedad de Córdoba y otra con sede en Madrid. Una de las empresas que forman la UTE, Larry Smith, es una consultoría inmobiliaria con presencia en España desde 1979 y pertenece al grupo inmobiliario Chamartín. Según su información corporativa, gestiona 5 millones de metros cuadrados de centros comerciales y de ocio en Murcia, Vigo, Ferrol y Madrid, entre otros. La otra empresa que forma la UTE es el grupo constructor Grucal Andalucía, dedicada a obra civil pública y privada, reforma de edificios singulares y mantenimiento de activos inmobiliarios. Es, como decimos, la única oferta. La próxima semana se va a reunir la mesa de contratación y a partir de entonces, de la apertura de los sobres de esta licitación, tendrán 3 meses para determinar la concesión o no a esta única oferta. Vamos a hablar sobre ella. Leo. Hombre, yo pienso, he visto la noticia y pienso que tiene posibilidades, porque si solo es una empresa
la que se presenta, vamos, muy mal lo tenía que tener planteado para que no sea la adjudicataria de ese pliego, ¿no? Porque si solo es una... Ahora, fíjate, lo que sí me ha extrañado es que esta mañana todavía está ocupado el mercado de Calatrava. Sí, había dicho precisamente la portavoz del Gobierno municipal que hasta el final de marzo va a estar ocupada por los 2 pescaderos que están allí y que parece ser que al final de este mes se marchan ya a una tienda que van a instalar curiosamente muy cerquita, en Valverdelillo. Sí, sí, pero eso sí me ha extrañado, el verlos todavía allí, digo, uy, qué cosa más rara, porque parece que si esas cosas se quedan allí, bueno, pues industriales dentro, luego llega el momento y pudiera haber problemas. Espero que no, si dices que es tan fácil y que ya tienen su local y que se van a ir, pues mira, fenomenal. Lo importante es que se empiece esa obra cuanto antes, porque yo creo que todos los emeritenses la estamos esperando como agua de mayo, y aparte de eso nos va a venir muy bien de cara al turismo. A ver, Fernando, ¿qué opinas? Sí, a ver, bueno, en principio, no sé por qué razón el que solamente haya habido una empresa que se le haya interesado el proyecto, pues no sé si es que es poco atractivo o que las empresas tienen mucho trabajo y entonces no les ha interesado esto, pero como realmente cuando está todo el mundo pidiendo obra pública, más o menos para invertir y para dar trabajo a sus empleados, los que tienen las empresas inmobiliarias, pues realmente que solamente una de ellas haya optado a esa oferta, realmente no sé, es una situación más o menos extraña que no sé quién tiene que explicarla en un momento determinado, porque yo no lo sé por qué. Claro, ahora entra, como tú has anunciado indicando los datos, tienen 3 meses para que estudiar la documentación y ver si reúne aquellas características necesarias y convenientes para que se pueda quedar con la obra y comenzar la obra y luego la explotación de las instalaciones. Claro, hay muchas veces que, bueno, no quiero pensar que sea este caso, que hay bajas temerarias que luego no crean más que conflictos. No sé si ellos han tenido conocimiento de que era una sola empresa la que ha ofertado, pues seguramente han ido por el tipo y no han tenido que hacer rebaja ninguna, no lo sé. Bueno, aquí de todas formas no hay un duro de dinero público, en teoría. Ya, no digo empresa pública, no digo dinero público. No va a pagar el ayuntamiento nada. O sea, que es a riesgo y ventura de la propia empresa la remodelación y la explotación. Eso, con una cantidad determinada de dinero, ¿no? Un mínimo que marcan. Eso, entonces, pues supongo que será por eso mismo y no se verá obligada a bajas temerarias, porque a veces, muchas de las veces es un conflicto, porque las empresas cogen con baja temeraria para que luego haya una revisión de precios y poder defenderla económicamente. Tal. Si no es el caso y reúne todas las condiciones de garantía de tal, pues me parece perfecto, porque efectivamente, como dice Leo, hace mucho tiempo ya que los emeritenses estamos esperando ya, porque eso realmente era insostenible. Por el aspecto, por el olor, por no sé qué, por todo. En principio, realmente que establecía 40 años por de 40 concesión. años, la concesión por 40 años. Sí, pues si yo el otro día me quedaba lo de los 25 años. Es que ahora porque tendré que llorar. El otro día estoy Sí. recordando lo de los 25 Sí, años claro. del servicio de transportes, ¿no? Pues si ahora es 40 pues años. estos son 40. Lloro, pero luego lloro luego que no estoy presente, porque me da corte. Entonces, bueno, en principio bien. A ver, parecía, según tenemos informaciones, de que sí ha habido otros grupos empresariales que se han interesado por este mercado, solo que al final no han licitado, por las causas que sean, o no es interesante o no creen conveniente el pliego y tal. Entre ellos estaba los promotores del mercado del Barranco de Sevilla y los promotores del mercado de Madrid. Ah, sí. Uno de ellos, que ahora no recuerdo cuál es, el más famoso, el de San Miguel. El de San Miguel. Habían preguntado, pero al final... Hombre, me imagino que cuando se haya... La población de Mérida, la que es, son 60 y algo mil habitantes, claro, es una limitación. Si estos señores de Sevilla y Madrid, pues, claro, ven sus perspectivas no es las mismas de ninguna manera. Pero claro, bueno, para eso está la imaginación industrial y comercial de cada uno para adaptarse a las circunstancias concretas, porque me imagino que eso es un pequeño estudio que hacen de viabilidad, cuando menos así, a nivel de preguntar, a nivel de, supongo que verán la facturación de las empresas hosteleras y tal, y entonces harán una composición del lugar si merecía la pena o no, y desde luego, efectivamente, no habrá merecido la pena cuando no habrán ofertado. Pero te digo una cosa, yo pienso que el ayuntamiento se habrá preocupado de poner unas condiciones óptimas, de ahí lo de los 40 años, ¿no?
con el fin de enganchar de alguna manera, porque lo que sí es cierto es que en todas las grandes ciudades y capitales más o menos importantes son, pues yo qué sé, son negocios hoteleros emergentes, o sea, en todos sitios están las plazas están preparadas y además que están muy de moda. Y oye, yo no sé cómo anda la Plaza de Toros, que también era una cosa novedosa y tal, no sé cómo funcionará eso, si tenéis idea. Yo es que como no vengo... Hombre, yo puedo decirte que nosotros celebramos allí en la Plaza de Toros el bautizo de mis nietos, los Meji, y desde luego no pudo salir mejor. Bueno. Estupendamente. O sea, que sigue funcionando eso, fenomenal, ¿no? sigue funcionando bien. Y vamos, lo recomiendo porque es que fue un entorno novedoso, diferente y además muy bien atendido. Estupendo. Si funciona allí, que digo que está lejos del centro, en el centro un tipo de cosas como estas parecidas pues puede funcionar. Nino, ¿qué opinas? Sí, yo voy al principio de la noticia porque he oído por ahí gente que yo creo que es bueno para la ciudad que se remodele el mercado de Calatrava, porque ahora no entra nadie. No entraba nadie. Yo lo hemos hablado aquí, yo vivo en el centro y creo que los últimos 5 años entré una vez. Con lo cual, tal como estaba, no me servía de nada. Con lo cual, esas cosas que oigo por ahí era lógico que se hiciera una remodelación. A mí me parece que el equipo de gobierno ha sido valiente y nos va a dar una cosa novedosa. Que se haya presentado una empresa, mientras haya una, me sirve. Además, una que parece ser que tiene solvencia. Sí. Para los madridistas llevan la esquina... Son 5 millones de metros cuadrados comerciales lo que gestionan. Para los madridistas gestionan la esquina del Bernabéu. Efectivamente. Sí, gestionan la esquina del Bernabéu. Tienen centros en... No lo digas porque entonces como los del Atleti no vamos... futboleros, claro, los del Atleti no van a ir. Seguro que sí. No, pues también tienen cuestiones en Sevilla, he visto que... Pero se le acabará la concesión, porque ahora van a reformar toda esa zona. Tienen Parque Rivas también y tienen un centro comercial que es una cadena esta de Auchan, que tiene gestiones alemanas. Es decir, son gente con solvencia, que llevan años en esto, que saben lo que son parques. Y yo creo que es una apuesta, Fernando, es una apuesta porque vamos a cambiar en el centro algo que ibas a un mercado de abastos y lo vamos a cambiar en otra cosa. Yo creo que si lo hacen bien, y espero que lo hagan bien, va a ser un tirón no solo para la ciudadanía, sino también para el turismo. Porque yo cuando viajo últimamente me paso por estos sitios. Vas a Sevilla y buscas estos nuevos, hay uno a la salida, a la salida a la entrada del puente de Triana, aquí conforme vas hacia el puente de Triana, claro, es decir, en Madrid todos vamos a al de San Miguel, y cada vez que viajamos vamos viendo, porque esto ahora es algo, como Fernando o como Fran ha dicho, he estado en Londres, hemos ido a ver algún mercado de estos, cambiado totalmente, Covent Garden y otros que hay, con lo cual son unos espacios que están atrayendo gente, están cambiando la vida de... Entonces a mí lo que yo espero es que toda la documentación que se le pide a estos señores vaya bien y que nos presenten para que lo veamos la ciudadanía, el proyecto que van a hacer, que podamos verlo, que podamos participar en aportaciones al proyecto y que vuelva a ser algo que se lleva pidiendo en Mérida mucho tiempo, de que haya en el centro algo que tire, para que consigamos algo que hemos hablado aquí otras veces, y es que el turismo no se quede a la altura del museo, mira la calle, dice que es muy larga y se da la vuelta, sino que entre hacia un centro, porque las empresas que están en la calle Santa Eulalia vivirían también de tirón de la gente que fuera hacia este centro, que tiene que ser el enganche comercial del centro de la ciudad. Yo he preguntado a algunos establecimientos hosteleros que hay en el centro, concretamente había uno justo al centro, de Toros, y he preguntado qué tal, y ellos están deseando de que se abra ese, porque efectivamente dice que puede ejercer el efecto locomotora del resto de establecimientos que hay en el centro, ¿no? Pasa a las tiendas de moda o zapaterías o de ropa que se ubican cerca de los edificios del Corte Inglés, pues todas se benefician, claro, de lo que es el motor de este... El efecto llamada. Efectivamente, eso mismo puede pasar con lo otro. Claro, digo que no sé si me explico muy mal, pero yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Lo que quiero decir es que... No te hemos reñido. No te hemos reñido. Hemos comentado, pero no te hemos reñido, Fernando. Lo que quiero saber
Sí, efectivamente, se dan las condiciones de solvencia y tal en la empresa y eso. Que por lo demás estoy completamente de acuerdo. Hemos entendido. En eso, gracias. Muchas gracias. A buenos encendedores. A mí creo que esa imagen de pasar y ver que es un sitio desagradable, pues no olvidemos, el edificio es magnífico. Precioso, claro, catalogado. Claro, partimos de que el edificio es magnífico y el edificio no se puede tocar. Lo que haya dentro es lo que no enriquecerá, dará otra vida, pero el edificio... Mucha gente quisiera tener un edificio de esas características, con lo cual, dado que el edificio es bueno, el aspecto hasta ahora no lo era. Si conseguimos que lo sea, pues yo estoy convencido que va a enganchar hacia allí a mucha gente que, incluso de Mérida, que no lo conoce y que no ha entrado nunca. Bueno, hablamos de otra cuestión también local, aunque ayer ya la abordamos, el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su visita a Badajoz, sobre la decisión de invertir 20 millones de euros en la rehabilitación y mejora de las estaciones de tren de Mérida, Plasencia, Badajoz y Cáceres, para que sean más seguras, dice, más modernas, más accesibles y más cómodas. Bueno, pues según este anuncio, los proyectos de rehabilitación se licitarán a partir de este mismo verano. Así que veremos qué es lo que ocurre con esta estación. Y ayer abordamos el tema, que no era la prioridad de la mayoría de los grupos municipales. Pues si recordáis, al principio de legislatura se realizó una sesión plenaria para instar al Gobierno a que construyese una estación intermodal en la que se concitase el AVE o al tren de altas prestaciones, al tren convencional, los autobuses interurbanos y urbanos y el servicio de taxis. Fernando, yo no sé si esto al final da traste con esa posibilidad de ese proyecto. Es lo primero que se me ha ocurrido, incluso al reflexionar, pues bueno, ¿qué pasa con la estación de Mérida? Porque invertir en la calle Cardero, sea mucho o poco, para que luego no sirva para nada, si en un horizonte de 5 o 6 años que pueda estar en funcionamiento esa intermodal y de alta velocidad en los terrenos que parece ser que va a ir en lo que es actualmente la feria, los terrenos de la feria, pues si digo incluso... ¿Y tú que se invierte en lo que toca Avenida, 3-4 millones, de esos 20 o 5 millones de euros? Poco vamos a hacer. O sea, no van a ser para 5 o 6 años, eso seguro. Bueno, entonces bienvenido sea, porque realmente, pero claro, es el chocolate del loro. Y es verdad que siempre suele ocurrir, claro, cuando viene un dirigente importante, en este caso, lógicamente, el presidente del Gobierno, pues siempre trae alguna cosita de eso, algún regalito de eso, porque hace poco tiempo había estado aquí Íñigo Fernández de Vigo y había anunciado ya pues las inversiones que se iban a hacer respecto de las infraestructuras que me ha hecho gracia, de la infraestructura ferroviaria. Pero bueno, verá, nos había hecho una gran ilusión aquello que nos habían propuesto, pero luego nos echó un jarro de agua fría nuestro amigo Abel Caballero. Sí, porque Ángel Abel Caballero era el ministro. Ángel Caballero, entonces... Efectivamente, sí. Esto hay los apellidos. Abel Caballero, me he ido hasta Vigo. Sí, claro. Hace un momento dije, Fernández de Vigo, ¿será es que de la veo, Serna? Algunas veces veo... De Fomento, no he estado aquí. Digo, me tienes liadita. Ya, pero porque os veo algunas veces un poco distraído, digo, a ver si se dan cuenta de que para que entréis en pues estamos atentos, Efectivamente. El efecto docente. Sí. Entonces, que realmente que aun cuando la inversión es importantísima, ha desmenuzado las inversiones que se van a realizar, en los tramos que se van a hacer. Y bueno, pues mira, el caso es que no se había escuchado tanto respecto de acciones en los trenes como se está escuchando ahora, consecuencia o no de aquella manifestación, gran manifestación que hicimos todo el pueblo extremeño en Madrid, pero bueno, tengo que hacer claro que solamente de relevancia tiene no solo que dijera los tramos y la inversión que se va a hacer en las estaciones, sino que es como una reunión previa en Elvas con el primer ministro portugués, el presidente del Gobierno, los dos alcaldes, los alcaldes de Elvas y de Badajoz, junto con el presidente, bueno, lo que acompaña, el presidente de Adif y tal, y estaba presente Violeta Bulc, la comisaria de Transporte de la Unión Europea, y encareció Rajoy para que siguieran mostrando el interés político e interés económico en el corredor atlántico que
diríamos que tiene respecto del corredor mediterráneo una posición perpendicular axial, desde el punto de vista axial, es decir, el eje hacen una posición perpendicular, y ese corredor atlántico, pues que ya se ha comentado aquí en esta Santa Casa, tiene una importancia trascendental, y volvió a insistir Rajoy en el tema, pero el presidente Fernández Vara pues estaba también, digamos, como muy a gusto con la situación, porque llegó a dar las gracias porque no se había hablado tanto y se había promovido tanto y tantas inversiones ahora respecto a la superficie, a las infraestructuras ferroviarias, como en estas ocasiones, con lo cual una cosa, la otra y la siguiente pues han facilitado una situación, digamos, halagüeña respecto de el grave déficit que tenemos los extremeños en el transporte ferroviario y de aviación. Bueno, ahora vamos a tener la obligación de servicio público. Pues sí, a eso venía también. Aunque parece ser que los precios van a oscilar entre los 120 euros ida y vuelta a Madrid. Bueno, eso para una familia... Algo menos. ¿Algo menos? De todas formas, ¿Sí? vamos, yo he estado siguiendo un poco la información, y desde luego es una de las cosas más importantes para las que ha venido Rajoy. Efectivamente, el presidente del gobierno, bueno, pues como tú dices, viene un presidente de gobierno y nos trae de alguna manera la buena noticia que nos van a dar desde el gobierno 20 millones de euros para la remodelación tal de las estaciones de Renfe, ¿no? que hacen falta, que hay que remodelarlas porque están obsoletas y antiguas. Pero desde luego para mí una de las cosas más importantes en las que ha abundado el presidente del gobierno ha sido en la realización de la declaración de servicio público del transporte aéreo. Eso es importantísimo porque en principio solo hay una comunidad autónoma que se haya beneficiado de esta declaración de servicio público hasta la fecha, que es Andalucía. La declaración de servicio público se aprueba por el Consejo Europeo en el año 2008 y bueno, pues se hace efectivo prácticamente en el 2009, y en el 2010 ya la Comunidad Autónoma de Andalucía es la primera que solicita bueno, pues el poder acogerse a esta declaración de servicio público. El sistema es que el gobierno lo solicita a la Comunidad Europea, la Comunidad Europea lo aprueba y luego, bueno, pues quien en realidad paga son las comunidades autónomas. Pero el hecho de que se te conceda, pues ya te está marcando una limitación en billetes, y desde luego hay mucha diferencia, porque yo, por las informaciones que tengo, un billete, pues Badajoz, Madrid, puede suponer 90 euros, y en Asturias hay picos de días a lo largo del mes que estás pagando 358 euros. Entonces, claro, la diferencia es grandísima, porque ya al acogerse el gobierno a esta declaración de servicio público, porque es que no tenemos, o sea, lo que a mí me extraña es cómo una normativa europea aprobada en el año 2008 a estas alturas todavía no se había solicitado en Extremadura, cuando había esa carencia tan importante de transporte terrestre y de transporte aéreo. Hubo un margen, hay un tiempo en que no hubo servicio de avión porque era muy deficitario. Claro, pero era muy deficitario precisamente por eso, porque desde el 2008 se podía haber solicitado el gobierno a la Comunidad Económica Europea, como ha hecho Andalucía, el acogerse a este tipo de servicio, que para el gobierno, ya te digo, lo solicita, luego la demasía o la diferencia que haya que poner la pone la comunidad autónoma. Pero vamos, supone un beneficio. De hecho, ya te digo, o sea, Andalucía estuvieron listos y lo consiguieron, y el enlace Almería-Madrid o Almería-Sevilla, pues les ha ido fenomenal. Entonces los precios máximos son... Claro, a 90 Madrid, euros. Precios máximos 90 euros. Y a Barcelona 110 euros. Sí. O sea, es que esto es un billete súper económico. Además, o sea, es que está demostrado que una vez que se aplica esta declaración de servicio público, la gente, desde luego, empiezan a ir conociendo el servicio, porque no es lo mismo pagar 90 euros por un billete que pagar 350. Entonces ya, claro, la gente empieza a reservar billetes, empieza a ir a Madrid, ven las ventajas que tiene, porque además es que garantiza todos los días un número de vuelos, y a la semana un número determinado de vuelos, y los fines de semana otro número determinado de vuelos. Quiero deciros con esto que es una situación súper ventajosa para Extremadura. Para mí, ya te digo, de la visita de Rajoy,
de las cosas más importantes ha sido la firma precisamente de ese protocolo de colaboración, no solo ferroviario, sino también aéreo. Y yo creo que eso sí es una noticia muy importante para Extremadura, el que hayamos conseguido, bueno, pues a través del Gobierno, que es el que lo ha solicitado, a petición de la Junta de Extremadura, el que hayamos conseguido, bueno, pues esa declaración de servicio público para nuestro transporte. Realmente entonces entra en competencia, perdón, ahora ya habla el señor inglés, en competencia con el talgo. El talgo puede costar en condiciones de preferencia 120 euros ida y vuelta. Y si el avión son 90... Bienvenido sea la competencia. Sí, que sí. Bienvenida sea la competencia. Ya lo bajarán. Cuidado que también 90 y 110 excluida tasas. Hay que ver las tasas. Al final, sí es cierto que el Gobierno ha reducido en un 11% las tasas aéreas últimamente, pero no sabemos qué tipo de tasa o qué importe es el de las Yo tasas. He visto la información en varios medios de comunicación y desde luego en todos están dando esas cifras, y en todos están dando lo que suponen otras comunidades autónomas, como es el caso de Asturias, lo que supone un billete de avión a Madrid, vamos. Excluida tasa, lo digo porque estoy viéndolo ahora mismo. Pero bueno, da igual. En cualquier caso, es mucho más barato de lo que hasta ahora nos costaba. O un precio inferior. Nino. Sí. Yo, la última semana que estuve aquí, yo me fui con un bajonazo terrible. Sí, después de... Cuando estuvimos escuchando a los compañeros del Club Senior y Ángel Caballero, porque hablaban del 2030, ¿no? Con lo cual uno se fue algo deprimido. Ahora, a mí veo positivo que últimamente están hablando de nosotros y están viniendo. Eso me parece bien. Viene el señor de Adif, aunque el señor de Adif viniera y dijera la tontería que dijo, ¿no? Pero será de Renfe, era Alfaro se llama. Bueno, vino. Y el Faro tenía frío. Tengo que reconocer que el ministro de la Serna está aquí con relativa frecuencia, cosa que antes no... Y ahora pues viene el presidente de gobierno. Me vaya a dejar una maldad, y es que podía haber venido en tren. Podía haber venido en tren. Pues sí, porque en helicóptero no creo que no se monta. Mira lo que le pasó a Madrid, ¿no te acuerdas? Pero podía haber... Para seguirle. Los dos. Vamos, no se mataron de milagro. Leganés, ¿no? No queremos nada de eso. Pero podía haber venido en tren y hubiera conocido la realidad. Pero el hecho de que esté aquí, perfecto. Como tú dices... Nino, disculpa, ¿y qué me dices? Porque el talgo se suprimió en el año 2010. Sí, ¿Cómo es posible que esté durante 7 años suprimido el talgo y que nadie dijera nada? Y ahora de pronto estamos todo el día con el talgo que nos mandan un talgo. ¿Cómo es posible eso? Porque Leo, yo no sabía que se había quitado en el año 2010. Sí. Pero ahora estamos tan maravillados con el talgo porque lo que teníamos era iba a decir una burrada, no lo voy a calificar, era malo. Y entonces ahora nos parece bueno el talgo que nos mandan, que es del año 95. Sí. Ojo, nos parece bueno lo que teníamos en el año 95. ¿Cómo no estaríamos? Evidentemente. Y entonces por eso... Estábamos sin nada desde el 2010. Sí, pero desde 2010 para acá... Y en el trayecto inaugural solo tuvo un retraso de 16 minutos. No, bueno, menos mal. No está mal. Pero yo en el planteamiento estaba... A mí me parece bien que venga el presidente de gobierno, señal de que ya alguien ha tenido que decir en Madrid: estos extremeños están dando mucho y hay que hacerle algo de caso. Con lo cual, bienvenido. Segundo, no solo que venga, sino que ha traído al lado al primer ministro portugués. Pues tenemos que recordar... y a la europea. Tenemos que recordar que, como bien ha dicho, me parece que era el señor Peinado, ¿no? Nosotros somos una isla, porque quiere que nos traten como una isla, ¿no? Es decir, por la derecha hacia Madrid nos cuesta ir y por la izquierda hacia Portugal también. Entonces tenemos que conseguir dejar de ser una isla para que nos conecten Lisboa con Madrid o Lisboa con Valencia, por Sines, ¿no? Con lo cual, interesante que venga el presidente del gobierno, interesante que se reúnan con Portugal, porque es esencial, y la europea, porque es la que va a dar dinero. Sí, ya se ha licitado ya tramos desde Évora hasta un pueblo cerquita de la frontera, con lo cual ya se está funcionando. Ya está. Lo de la declaración de servicio público es esencial. Piensen, la gente que nos está viendo, los espectadores, usted coge un coche en Mérida y se va a Barcelona.
echa gasolina, tarda mínimo 10 horas parada. Bueno, pues por 110 más tasas se monta uno en Talavera y en hora y media está en San. Eso plantea que alguna gente, porque también se lo he oído, me parece también al señor Peinado, se plantea venir aquí a este turismo que se llama de congresos. Oye, pues entonces nos interesa. Claro, que hoy en día no vienen porque no tienen un medio de comunicación adecuado. Evidentemente. Entonces se niegan a que se celebren congresos en Extremadura. Por eso a mí el planteamiento de este señor Peinado de decir que se nos trate como una isla me ha parecido sumamente interesante. No tenemos mar que nos separe, pero sí hay un vacío, con lo cual el planteamiento de este señor parece muy lógico para pedir y que plantear esto. Y otra cosa más, ya no solo hablamos de tren y de avión, sino de mercancías, porque sin mercancías no hay trabajo y necesitamos trabajo, ¿vale? Y luego vamos a la inversión, que nos estamos yendo de la inversión. A mí me parece bien 20 millones de euros, pero me entran unas dudas, con 20 prorrateando nos tocarían 5 millones, que no nos tocarán porque imagino que la estación de Badajoz será más grande porque hay más habitantes, no por otra cosa, ¿no? Cáceres también porque es más grande, con lo cual prorrateando a lo mejor nos tocan 4. ¿Qué hacemos con 4 millones de euros? ¿Una estación nueva? No. Entonces ahí me entra a mí la duda, sí, pero claro, como Ángel Caballero y José Luis el otro día nos dijeron que hasta 2030 no íbamos a tener, pues entonces a lo mejor está en la remodelación hasta 2030. Pero a mí me preocupa que no se siga hablando de la estación del AVE intermodal. Creo que que tenemos que pedir, como decía aquella frase ¿no? Pidamos lo imposible y conseguiremos algo, ¿no? Que no dejemos de pedir la estación intermodal. De todas formas, lo de la estación intermodal, lo principal y prioritario es que se pongan de acuerdo las tres administraciones que tienen que estar de acuerdo, porque precisamente en Galicia hay varias estaciones intermodales, en Santiago de Compostela, en Coruña. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de que cada administración asume una parte. Los ayuntamientos pues asumen toda la zona de parking que se va a utilizar y también toda la remodelación de accesos. La comunidad autónoma, pues la comunidad autónoma generalmente se ocupa de lo que es el transporte de autobuses, La aportación la hace en los servicios de transporte de autobuses. Y Adif, pues Adif es la que se encarga de poner el dinero para hacer la estación y para hacer lógicamente las vías ferroviarias. Entonces, estas tres administraciones se tienen que poner de acuerdo. Pero y eso es lo para que salga. Si tú dices se han puesto ya en Galicia de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, se han pues puesto... Si se han puesto de acuerdo... Es que están funcionando. Claro, pues nosotros queremos lo mismo. Claro, pero para eso nosotros tenemos que intentar ponernos de acuerdo. El ayuntamiento, ya estamos tardando. La Junta de Extremadura, claro, ya estamos tardando, y el Gobierno de España, porque yo lo que sí veo es que a veces estamos librando batallas entre unas administraciones y otras que a lo único que nos lleva es a generar un perjuicio grandísimo a la ciudadanía. O sea, el que tiene que ser el beneficiario de todas estas obras de infraestructura es el ciudadano, y como los políticos no se ponen de acuerdo a través de las distintas administraciones, porque están librando unas batallas que a veces son batallas políticas, porque no se puede llamar de otra manera, pues entonces ¿quién es el perjudicado? El ciudadano, y eso es lo que no hay derecho. Sí, ahí es donde teníamos que estar. Bueno, es más, te digo otra cosa. El propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, hizo unas declaraciones cuando ha estado en la visita Mariano Rajoy y decía que esas pequeñas batallas que no se puede, la política no se puede librar en las trincheras, y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, tú no puedes ya de antemano librar unas batallas en las trincheras, porque lo único que haces es que enconas la situación de tal manera que luego cuando necesitas el apoyo para unos presupuestos o para otras cosas de los otros grupos políticos, como te has entretenido en librar esas batallas sectarias la mayor parte de las veces, pues a lo único que llegas es al perjuicio del ciudadano. Y aquí de lo que se trata es del beneficio del ciudadano, y ahí es donde tienen que estar los políticos. Claro, pero aquí hay una parte, que es la parte municipal, en el que hubo un grupo que ante esa estación intermodal dijo no y optó por un apeadero. No, disculpa, ahí estás equivocado, entiendo yo, mi punto de vista. ¿Por qué? Porque mira, hubo un grupo, que fue el Partido Socialista cuando gobernó, que solicitó
hacer esa estación intermodal, y además solicita la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, a Madrid, a la Secretaría de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente, y se le concede en el año 2011. Luego llega otro grupo político y entiende que el terreno municipal de Mérida es muy amplio y no debe circunscribirse esa estación intermodal solo a ese sitio donde se había solicitado, y entonces solicita otra DIA, otra declaración de impacto ambiental, ¿vale?, que por cierto la aprueba el gobierno en el año, me parece que ha sido en el 2015. Entonces, si tenemos 2 DIAs aprobadas, 2 declaraciones de impacto ambiental, una en una zona y otra que llega hasta todo el término de Mérida, porque se puede hacer la estación intermodal en cualquiera de los puntos del término de Mérida. Pero el segundo no pedía una estación intermodal, era un apeadero, porque los dineros eran bastante menos. Pedro Acedo pedía un apeadero cerca de Proserpina. Sí, cerca de Proserpina. Cerca de Esparragalejo, no de Proserpina. Término municipal de Mérida. Sí, pero si ponemos una regla, estaba más cerca de Proserpina que de Esparragalejo. Bueno, porque pero era distinto. Habíamos tenido una DIA para hacer una cosa grande y ya la teníamos aprobada. Y enredo para ir a una cosa pequeña. Nos enredemos porque lo que queremos es tener algo importante, como los gallegos. Como a lo que has dicho en Galicia. Yo estoy de acuerdo con eso, lógicamente. Como lo que has dicho en Galicia. Pero entonces, ¿por qué enredamos? Pero ¿por qué enredamos si lo que tenían los gallegos era lo bueno? Lo que tenían los gallegos era lo bueno, la intermodalidad. ¿Por qué enredamos cambiando por un apeadero? Lo que te estoy diciendo es que los políticos son los que han enredado y no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, pero políticos con nombre y apellido. Pedro Acedo enreda. Pedro Acedo enreda. En el año 2014, el actual alcalde era diputado en la Asamblea de Extremadura. Se lleva una iniciativa en la Asamblea de Extremadura para que se vuelva a la primitiva estación intermodal que solicita el Partido Socialista. Y dice, el actual alcalde de Mérida, dice que la aprobación de la DIA, de la Declaración de Impacto Ambiental del año 2015, que no responde a criterios técnicos. Si no respondiera a criterios técnicos no se habría aprobado. Punto número 1. Punto número 2. Dice, se va a perder toda la inversión comprometida y el desarrollo logístico del entorno. Pues no era verdad. ¿Por qué? Pues porque cuando te aceptan una DIA por un espacio mucho mayor, eso no conlleva el que se vaya a perder todo lo demás. Yo pienso que en su momento, y por parte del alcalde Pedro Acedo, lo que se intentó era agilizar de la manera más rápida posible el que se pudiera empezar con las obras que no se había empezado o que faltaba una inversión importante porque no se tenía muy claro lo de la estación intermodal. Y entonces se apunta... Cambiamos un Ferrari, por un 600. Aceptamos que teníamos un Ferrari aprobado. Vamos a ver, y dijimos, no queremos un Ferrari, queremos un 600. Perdona, teníamos un Ferrari, vamos a ver, se había solicitado un Ferrari, sí. Y por otra parte había un Ferrari que no había venido, que lo habíamos solicitado. El 600 tampoco ha venido. Estábamos en el futuro condicional. Pero el 600 tampoco ha venido. Pero había una posibilidad de que hubiera un transporte urbano, que no nos montamos en Ferrari, pero nos montamos en transporte urbano. Yo soy administración central y te tengo prometido un Ferrari y tú vienes y me pides un 600 y yo abro un ojo así. Y dije, ¿esto qué? Si tengo comprometido y me van a obligar a que les venda un Ferrari y ahora vienen y me piden un 600, toma el 600. Pero mira, ¿cuál es la realidad? Conclusión, ninguna. No, sí, ninguna. La realidad es que no tenemos ninguna. Escucha, la realidad es, yo te escucho, pero escúchame que afortunadamente tenemos 2 declaraciones de impacto ambiental aprobadas. Una del año 2011 y otra del año 2015. Quiere decirse que en todo el término municipal de Mérida se puede hacer esa estación intermodal donde queramos. Por lo menos eso es lo importante. Creo que sean vigentes ya esa como que no, la del 2015, como no va a ser vigente, que es la última que se ha aprobado. Son 8 años, por lo que dijeron aquí el otro día, eran 8 años. Y además te está diciendo, claro, que llega, es que el término municipal de Mérida es tan grande que llega hasta las proximidades. Mira, yo me fío más que de los políticos, porque me fío más de los criterios técnicos. Y los criterios técnicos han aprobado las 2 declaraciones de impacto ambiental. Sí, lo que es la declaración de impacto ambiental. No la situación concreta de la estación. No, ellos lo que te dicen es el entorno donde se puede hacer. Bueno, pero y afortunadamente, no es lo mismo. El otro día estuvimos aquí en la ocasión con Ángel Caballero,
no Abel, como decís vosotros, Ángel, caballero. Entonces, Está hoy sembrado, ¿eh? Está hoy sembrado. y era absolutamente partidario y dio razones más que suficientes, con criterios técnicos, de que la ubicación en los terrenos estos de la feria reúne mejores condiciones de todos los órdenes y sistemas, que tal, con lo cual lo otro fue una parida de don Pedro. Disculpa, y punto. yo me alegro porque lo que está puesto encima de la mesa es que tenemos aprobadas 2 declaraciones de impacto ambiental que van desde pues todo el término de Sí, Mérida sí, hasta las proximidades de Esparragalejo. Y eso es muy importante porque donde nos la quieran poner tenemos vía libre para poder ubicarla. Luego yo me quedo con eso. Pues yo creo que es distinto, que tenemos que optar por lo mayor, por lo grande, por lo moderno, por lo de los gallegos, que es lo moderno. No podemos quedarnos con lo antiguo, hay que ir a lo que tienen los demás. Si los demás están trabajando en estaciones intermodales, yo no quiero un apeadero. Quiero lo que tienen los demás para tener la misma posibilidad de desarrollo. Pero bueno, si puede ser, si nos lo aceptan, porque no va a poder ser si se ponen de acuerdo a las Pero es que no es lo mismo una intermodalidad que un apeadero. No, pero, no es lo mismo. pero que se pongan de acuerdo es y muy ya está. diferente. Pero pongámonos de acuerdo de que en esta ciudad no necesitamos un apeadero, necesitamos una estación intermodal, que todos aceptemos que queremos lo que tienen los gallegos. Lo que necesitamos en esta ciudad es tener la inteligencia suficiente como han tenido los gallegos para ponerse todos de acuerdo. Y que nadie enrede. Eso es lo que necesitamos en esta ciudad. Y claro, no ahí estamos de pelean acuerdo. entre unos y otros, que a lo que nos lleva es que ellos tienen resuelta su papeleta y nosotros mira cómo nos tenemos que ver. Claro, porque enredamos con apeaderos en medio del campo, en lugar de una estación intermodal, como han ido ellos, que han visto que era lo moderno. Bueno, a ver si lo conseguimos. Pasamos a otro tema, si os parece rápidamente, pues, nos quedamos sin tiempo, nos saltamos nuevamente lo del Cava, ya lo haremos mañana, porque vamos a pararnos y a detenernos en la afirmación que ha hecho el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha anunciado que exigirá a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados si no es capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado para 2018 y decide no anticipar las elecciones generales. La Constitución establece en su artículo 112 que si el presidente del Gobierno pierde una moción de confianza en el Congreso, debe dimitir ante el jefe del Estado. Acto seguido se iniciarían los trámites para que las Cortes realicen la investidura de otro presidente del Ejecutivo. Eso sí, la iniciativa para presentar la moción es solamente del presidente. La oposición no puede forzarla. Nino. Sí, mira, yo como militante del Partido Socialista creo que mi secretario general ha hecho lo que tiene que hacer. Yo el adjetivo exigirá, claro, creo que no puede exigir. No tiene, porque como tú lo has dicho, a moción de confianza te presentas tú. Pero lo que evidentemente Pedro Sánchez en este caso tiene que reflejar un hecho que tenemos. No hay presupuesto. ¿Os imagináis que Guillermo Fernández Vara no tuviera presupuesto a estas alturas? ¿No le estaría la oposición diciendo que haga usted algo? Los presupuestos son importantes. Y no es que lo puede prorrogar, sí, lo puede prorrogar, pero ya habéis leído la noticia por ahí de Montoro. Lo primero que ha hecho Montoro es cortar el 50% a los ministerios, para no pasarse de deuda. Con lo cual, el año pasado se aprobaron, me parece que fue en junio, ¿no?, los presupuestos. Este año estamos a principios de marzo, no hay nada, con lo cual, en el mejor de los casos, si hay algo, podemos aprobar los presupuestos de 2018 en septiembre. Con lo cual... que se van a presentar antes de final de marzo. Perfecto. Es evidente que los presupuestos es una ley importante, que hay que hacer algo que en este país parece que es difícil, y es negociar. Mirad, a mí no me gusta el acuerdo que han llegado en Alemania, pero reconozco que han negociado. Que dicen, es que los socialistas le han dejado que gobierne la derecha, y lo que ha cedido la señora Merkel, y lo que ha cedido esa señora. Bueno, pues en este país tendremos que aprender a negociar. Y parece ser que todo era Cataluña, y ahora ya que veo en el papel que no hablamos de Puigdemont, ¿no? Que ya parece ser que no hablamos de Puigdemont, hablemos que ya es un éxito, ¿no? Claro, hablemos de dinero, este país necesita tener presupuesto, porque tenemos que hacer cosas, y lo que yo veo que Pedro Sánchez lo que dice a Rajoy es: negocie usted, y si usted no puede, pues en una democracia parlamentaria como la que estamos, asuma usted consecuencias.
A mí lo del término exigir creo que había que matizar porque evidentemente no hay fuerzas para exigir. Y luego me ha interesado como militante también otra cosa que de Pedro Sánchez que ha dicho, y es que nunca va a negociar con los separatistas. Que nunca va a llegar a negociando con los separatistas, que la aritmética parlamentaria puede dar muchas cosas, pero esa gente, con eso no negociamos. Leo. Hombre, vamos a ver, yo creo que lo importante del gobierno que tenemos es que viendo la situación tan difícil por la que estábamos atravesando, como era con el problema tan importante de Cataluña, pues el gobierno aprueba un techo de gasto. Se ponen de acuerdo grupos, todos los grupos políticos. El Partido Socialista no se puso de acuerdo, pero entre PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria, UPyN y Foro Asturias se consigue por parte del Gobierno aprobar un techo de gasto que afortunadamente nos está permitiendo el que podamos ir avanzando y sobre todo que mantengamos a un ritmo nuestra economía. Yo lo que opine Pedro Sánchez, la verdad es que es un señor del que desconfío bastante porque un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. De hecho, me extraña muchísimo que, mira, te voy a poner un ejemplo, todo el Partido Socialista Europeo ha apoyado el nombramiento de Luis de Guindos para que sea vicepresidente del Banco Europeo. Bueno, pues Pedro Sánchez ha dado instrucciones a los parlamentarios socialistas españoles para que no lo apoyen y ha tenido que salir el propio Felipe González a decirle que vas a hacer el ridículo, que es que todos están apoyando el nombramiento de Guindos, pero todos nuestros compañeros socialistas, porque los portugueses socialistas están apoyando, toda Europa socialista ha apoyado el nombramiento, excepto los representantes españoles, por lo que le ha indicado Pedro Sánchez. Entonces, no es ni la primera ni la última vez que no se aprueban unos presupuestos. Desde que estamos en democracia, desde el año 78, en 6 veces distintas se han tenido que prorrogar los presupuestos y no pasa nada, porque, bueno, no pasa nada, lo mejor es que se aprueben, pero en el peor de los casos lo ampara la Constitución. Nosotros ahora mismo estamos en una prórroga de los presupuestos anteriores amparado por el artículo 134 de la Constitución. Luego entonces estamos no en las mejores condiciones porque ojalá se hubieran aprobado, pero debido a las especiales dificultades por las que ha atravesado el gobierno con lo de Cataluña y con la situación económica, pues yo creo, y máxime teniendo la previsión de que se van a aprobar en Semana Santa, o por lo menos se van a presentar en Semana Santa con el objetivo de que se aprueben durante el mes de junio, pues francamente yo creo que la cosa no va tan mal. Entonces considero que Pedro Sánchez es un político que se quiere hacer notar y la única manera de hacerse notar es con estas salidas de pata de banco como la que tú acabas de decir, solo en el término exigirá. Pues mire usted, nosotros estamos ahora mismo cumpliendo lo que marca la ley, estamos cumpliendo el artículo 134 de la Constitución, se han prorrogado esos presupuestos por una situación de máxima dificultad por la que ha atravesado España y francamente yo espero que esta situación se subsane. Afortunadamente el Gobierno ha tenido la previsión de aprobar un techo de gasto, como os he dicho, para este año 2018. Y es más, hay incluso subidas que se han mantenido aunque no estén aprobados los presupuestos. Distintas subidas a distintas cosas, funcionarios, tal. Entonces, 0,25 de los jubilados. Sí, el 0,25, pero es que resulta que vamos, con carta incluida. Mira, yo no te digo que sea mucho o poco, lo único que te digo es que en el gobierno de Zapatero no se subió absolutamente nada y además, bueno, pues eso es lo que viene en los medios de comunicación. Tiramos de medios de comunicación cuando quieras. Es lo que yo he leído, cuando pero quieras, aparte de eso, mira, a mí me encantaría. De todas formas, una cosa, no, disculpa, estamos hablando de Rajoy hoy. Miráis siempre para atrás. No, déjame que termine, si a mí no me gusta el y tú más. Lo que pasa es que tú sabes lo que es, mira, la economía de la nación es como la de una casa. Tú resulta que tienes a cada capítulo de tu casa le tienes asignado más o menos una cantidad. Y sí te digo una cosa, que si tú estás dando más a una cosa que no tenías prevista, pues resulta que la tienes que quitar de otro lado. Entonces, no se trata, voy a terminar, no se trata de decir, todos queremos, si todos queremos, lo que pasa es que no puede ser un arma arrojadiza la situación de las pensiones y sacar a la gente a la calle en contra de un gobierno. Eso es lo que yo creo que no se debe hacer.
Venga, a ver, Fernando. A ver, bueno, que Y ahora por alusiones. No ha intervenido. No, verá, no, además yo me voy a salir un poco de los dos, porque a mí me da la impresión de que esto se debe a una estrategia política, o una estrategia incluso político-electoral. Verá, el año que viene hay elecciones, cuando menos municipales y 4 regionales. 4 municipales, regionales, europeas y eso. Entonces, claro, la gente ya, los partidos políticos se huelen, todos, Ciudadanos, se huelen el tema de las elecciones. Claro, yo me parece con una aportación importante al Estado. El PSOE pues ha estado con el PP tanto en la posibilidad, hacer posible que pudiera tomar posesión Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno, y luego acompañándole junto con Ciudadanos en la adopción de las medidas establecidas en la Constitución del artículo 155. Entonces, claro, eso diríamos que le desestabiliza un poco ideológicamente, y ahora ya con las elecciones próximas, entonces pues necesita diferenciación, queda claro el espacio ideológico que ocupa entre sus parroquianos. Y entonces ha establecido una cierta presión que ha ido aumentando. La primera de ellas decía, hace unos días o algún que otra semana, que si no conseguía aprobar los presupuestos, pues que convocara elecciones generales. Luego ya una vuelta de tuerca ha sido el plantearle, exigirle, pero vamos, eso ya lo habéis aclarado, el que hiciera la moción de censura. Claro, elecciones generales, adelantar la elección no lo iba a hacer nunca con las encuestas en contra por parte del PP. Entonces, la cuestión de confianza, pues, bueno, evidentemente no puede, ni el 112 no establece para nada que la pueda pedir nadie, sino adoptar la decisión el presidente del gobierno. Y claro, la última vuelta de presión ha sido abandonar, primero anunciarlo en esta mañana, pero antes de esta noche ya se ha producido, que se levantaban de la mesa de la subcomisión del Pacto por la Educación, si no se garantizaba por parte del gobierno el 5% del PIB empleado para financiar la reforma educativa. ¿Y has escuchado a los grupos políticos lo que han dicho? Claro, ya, lo que hay que decir es que ellos van haciendo esto, pero con las finalidades que tienen, incluso, que me parece razonable, de separarse, de deslindar y de que establecer, claro, su posición ideológica. Entonces a eso le achaco yo el tema. Pero, Fernando, es que eso es una vergüenza, vamos, da lástima, porque yo he escuchado al portavoz de Ciudadanos, que es el primero que ha hablado, Girauta, lo que ha dicho, dice, es que es una situación, un infantilismo, que esto no procede, o sea, que estemos todos reunidos, que estemos todos trabajando en el tema y que de buena primera estos señores se levanten y se vayan, y después de Girauta he escuchado a otros grupos también. Entonces, eso es lo que verdaderamente molesta en estas situaciones, o sea, que no se ponen de acuerdo en temas tan esenciales y tan importantes como pueden ser estos, y se permitan los políticos que nos están representando a los ciudadanos, levantarse de la mesa y me voy, ya está. Eso no puede ser, me parece a mí, vamos. Venga, a ver, Niño. Sí, dos cosas. Leo decía que la economía de una casa. Entonces, si yo voy diciendo por ahí que la economía va mejor, ¿por qué un 0,25 a los que menos tienen? Y encima con recochineo con carta. Yo de verdad no sé quién es el asesor que ha decidido mandar una carta a los pensionistas vanagloriándose de ese 25%. Yo lógicamente saldría. Pues yo sí sé quién es el asesor de Pedro Sánchez. Sí. Ese sí sé yo quién es. Vale. Por eso. Y estuvo aquí claro. Pero, por eso quizás parece ser que cada vez asesora menos. Pero bueno, yo creo que ha habido algo que he comentado antes y que no me he tenido que explicar bien. Estáis diciendo aquí de negociar, de los políticos. Vuelvo al ejemplo alemán. Es que aquí parece que negociar es yo te doy y tú me lo tienes que aceptar. Y el PSOE no puede hacer otra cosa nada más que aceptar todo lo que diga el Partido Popular. Y vuelvo a poner, la señora Merkel se ha dejado pelos en la gatera en esta negociación. Se ha dejado pelos en la gatera. Ha dicho, yo tengo que y a cambio doy. Pero aquí es que no dan nada, aquí es, yo pongo esto encima de la mesa y si quieres las comes con las lentejas y si no, no hay nada. Hombre, no estoy dispuesto... Ese es tu punto de vista. Claro, no estoy dispuesto a negociar nada. No estoy dispuesto a ceder nada. No se ha cedido absolutamente nada. Firmaron un acuerdo con Ciudadanos que no han cumplido en nada. Entonces, nos vaya a permitir hacer política. Podemos hacer política. Y dice que está dentro de la ley. Y lo que Pedro Sánchez pide está dentro de la Constitución. Es el 112. No nos salimos, hacemos política.
Como podemos, porque tenemos una aritmética parlamentaria que no nos da, claro, si nos diera estaríamos haciendo otra cosa, pero proponemos cosas y proponemos llegar a acuerdos, pero deme usted algo. Es que aquí es sentarte y es siempre la misma vara. Llegas al 5 y dices, no, bueno, pues me voy. ¿Por qué? Pues porque el 5 es lo menos que tiene la OCDE. Y entonces, en la educación, o vamos a eso, o lo que hacemos es una chapuza. Yo no quiero hacer chapuza. Pero bueno, ellos a lo mejor en educación tienen ese 5 que tú estás diciendo, pero hay en otras cosas que no lo tienen. Porque pero ahora estamos hablando de esta. Tenemos una seguridad social que no la tienen en ningún lado, y se tiene un coste importante. Tú has criticado que se han ido en esta. Hombre, y en esta es por esto, el 5. Estamos pidiendo el 5. Cuando los grupos políticos, distintos grupos políticos, te están diciendo que han adoptado una infantil, una posición infantil, que no han admitido nada, que se han levantado y que se han ido. Distintos que Ciudadanos, me has dicho uno. Bueno, no has dicho ninguno más. Bueno, entonces no son distintos, son dos. Partido Popular y Ciudadanos. Claro, ya son delimitemos, dos. Pues esos ya son distintos. Yo soy de ciencia. Delimitemos. Dos no es uno, no, ya son dos. Pero delimitemos los demás partidos políticos han continuado en la mesa, en la subcomisión. Todos han seguido allí a la mesa, nadie se ha ido. O sea, han podido tener el decir otros grupos políticos se han ido detrás, y sin embargo, cuando no se han ido para grosera, ha sido una manera de querer llamar la atención y adoptar una postura porque no se considera que pueda ser la propia en un pacto tan importante como es la educación para toda España. Claro, pero vuelvo a lo de antes. Coja usted el ejemplo alemán, ceda usted en algo. Que es que el asunto aquí es no ceder. Ceda usted. Haga usted de señora Merkel. Que la señora Merkel en fíjate que a mí en lugar de la Merkel querría estar hablando del portugués, pero tengo que reconocer que por lo menos ha cedido y se ha dejado mucho. Vamos a ceder también. Pero vamos a venirnos. Si te he puesto el ejemplo de Felipe González, que le ha tenido que decir a Pedro Sánchez. A mí lo que diga, a mí lo que diga, perdóname, lo que diga Felipe, es que si tomamos ese ejemplo, anda que Aznar dice cositas de Rajoy, anda que Aznar lo pone bien a Rajoy. De alguna manera ha puesto en evidencia igual que Aznar con Rajoy, igual que Aznar con Rajoy. Anda que Aznar no le dice cositas a Rajoy. Y que tiene que proceder la negociación, que lo que tú estás pidiendo. Sí, pero Rajoy no está haciendo nada de lo que le dice Aznar. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Por cierto, hoy hemos conocido que el TSJ desestima el recurso de nulidad de Victoria Domínguez en el caso Santa Bárbara. Se supone que ya se expone a juicio oral. A ver qué postura también tiene ahora Ciudadanos con este caso. Porque la situación de Ciudadanos en las elecciones, en las encuestas va muy bien, pero tiene más peligro que una caja bomba. Más peligro que un mono con una pistola. Una pistola, una bomba de mano. A mí me preocupa la parte municipal que viene de todo esto. Carmen Heras, ahora esta señora. Mire, parece que todo lo municipal, y Leo y yo hemos estado en lo municipal y es muy complicado hacer política municipal. A mí me preocupa todas estas noticias porque al final parece que los malos solamente somos los que estamos en lo municipal. Sí, pero hay otros más arriba, Leo, a los que no les llega nada. Y quedó ahí el asunto. Bueno, pues lo quedas en el aire, ¿no? Que se dice, o sobre la mesa. No, hasta ahí puedo ir. Los primeros dices sobre la mesa. No vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros de los martes su presencia hoy aquí. Nino González, hasta la próxima semana. No te vayas más al extranjero. No, ya no. Por 15 años vuelvo a cerrar por 15 años. Por 15 años la etapa, ¿no? De viajes educativos al extranjero. Fernando Valenzuela, hasta la próxima semana. Muy bien. Mándanos una foto de los espárragos que cojas. Sí, para que me pidáis. Sí, porque probar no vamos a probar, me parece. Que no sea que tengan de esos productos fitosanitarios que le echan. Leo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Yo quiero decir una cosa, que aunque a veces nos alteremos, nos llevamos estupendamente y ojalá, como la experiencia es un grado, Nino, pudiéramos negociar. Sí. Yo creo que si Nino y yo nos sentáramos a negociar, y Fernando, alcanzaríais un acuerdo, seguramente. Llegamos a acuerdos importantes. Yo tengo que decir, sabéis que antes de Leo estaba Miguel, y con el que tengo una magnífica amistad. Sí. Y nos viste aquí que nos mordíamos. Ciertamente. Bueno, y yo sí, todos los picoteros, nos llevamos estupendamente. Bueno, hasta mañana. Le emplazamos a una nueva edición de En la Picota, ya con Antonio Vélez, Domingo Hidalgo y con Juan Viera. Y recuerden que estamos en las redes sociales, como siempre, informándoles de lo que sucede a nuestro alrededor prácticamente al minuto. Que disfruten la noche. Y bueno, para los que somos madridistas, ahora mismo se está disputando el partido, no sabemos, no lo quiero ni ver, ya nos enteraremos. Yo quiero que gane el Madrid.
Hombre, me alegra mucho, Porque juega viniendo de un con culé. Con uno de fuera. Me alegra mucho. Y a ustedes agradecerles su atención. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.